Muy buenos días. Como siempre, comenzamos a las 10 de la mañana con un minuto. ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y estamos seguros que cada día que pasa todos estamos mejor y resurgiendo de esta contingencia. Me es muy grato darles una muy cordial bienvenida hoy martes de webinar con Kaizen Institute México. Soy Brenda Medina, directora de Relaciones Públicas, y a nombre de todos quienes formamos parte en Kaizen Institute, agradecemos su participación a nuestro webinar con el tema Negociación estratégica en escenarios de escasez. Nuestra misión en Kaizen Institute es mejorando al mundo con todas las personas, en todas partes, todos los días. Esto es el camino Kaizen. Muy bien, nuestro webinar el día de hoy estará a cargo de Martín Burgos. Antes que nada, quiero agradecer a todos nuestros patrocinadores que nos están apoyando y siendo parte de este gran proyecto como lo es el Kaizen Congress México 2020 con causa. Muchas gracias a todos ellos, a quienes ustedes están viendo actualmente en pantalla. Y como les comentaba, nuestro webinar el día de hoy estará a cargo de Martín Burgos y les voy a compartir la semblanza de Martín. Él es experto en riesgo por Swiss RE en Suiza, reaseguro en Lloyds, Inglaterra, experto SPC, especialista en modelos dinámicos, coach corriente de Freddy Kaufman, Master Black Belt por Kaizen Institute y la ISSSP. Además cuenta con diplomado en gestión de la tecnología e innovación. También es consultor en reducción de la variación y estandarización de procesos en 13 países a empresas como Honeywell, Shura, DHL, Lexmark, Banco Financiero, FIF en Colombia, Grupo Ripley, Kraft Perú, EDES Ecuador y Petrobras Argentina. Martín ha realizado más de 200 proyectos de Lean Six Sigma en un sinnúmero de empresas de renombre internacional. Además, es evaluador de subsidios FIRA, Agroacemex y Procampo. Es desarrollo actuarial y director de tesis en Lean Six Sigma y actuaría por la maestría de calidad, egresado de Arizona State University, Tecnológico de Monterrey, TecMilenio y Universidad Autónoma de Querétaro. Martín es coautor de papers arbitrados en Lean Six Sigma en temas médicos y evaluador del premio Shingo Prize. Muchas gracias, Martín, por tu valiosa presencia y compartir tu muy amplia experiencia el día de hoy. A ustedes participantes, antes de comenzar, les solicito unas breves peticiones, como en cada webinar. Por favor, mantener su micrófono en silencio, igualmente para los panelistas. Y pueden agregar al final del webinar sus preguntas en el icono que aparece en sus pantallas, en donde dice preguntas y respuestas, por favor, las cuales serán atendidas al final del webinar. Muchísimas gracias por estar presentes el día de hoy y a continuación le cedo la palabra a Martín. Adelante. Perdón, Martín, creo que nos está escuchando. Sí, ahí estamos. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Estaba viendo ahí, porque yo soy un metiche, como siempre. Estaba viendo que ahí está Rubén. ¿Cómo está Rubén? Buenos días, y también anda por ahí Amar, entonces es algunos de los que por ahí nos hemos encontrado. Pues vamos a empezarles a platicar todo esto. Hoy les vamos a comentar lo que es esta parte de aquí y también está el Justino. ¿Cómo estás, Justino? Pues aquí andamos, mira, ahora dándole este rollo de lo que es las negociaciones en cosas de escasez y también está José Julián. No, hombre, pues ya hasta parezco como si estuviera en el radio mandando saludos. Bueno, pues aquí ando mandando saludos. Buenos días a todos, vamos a empezarle.
Y entonces, vamos a darle a esto. Nosotros vamos a platicar el día de hoy y déjenles cuento por ahí cuál es la idea. Es que vamos a hablar de negociación estratégica en escenarios de escasez. Y para hablar de este tipo de cosas, lo que vamos a conseguir al finalizar esta sesión, que es una sesión clara, concisa y conceso, sobre todo conceso, le vamos a echar mucha imaginación y mucha inteligencia para poder encontrar cosas bien valiosas para nosotros. Mi chamba ahorita va a ser que te facilite, a final de cuentas, todas las opciones y la articulación de conocimientos. Hay una cantidad importante de conocimientos que tú ya tienes, pero ahora, con la época que estamos viviendo, de alguna forma necesitamos hacer un ajuste y hacer una perfecta articulación. ¿Sí? Ese es básicamente lo que vamos a empezar a trabajar. Y entonces, si yo desconozco una estrategia de negociación, ¿en qué voy a terminar? Discutiendo tonterías, discutiendo cosas que no vienen al caso. Y cuando empezamos la discusión, la cosa más desagradable en una discusión es que nos salimos del tema. Y cuando nos salimos del tema, no llegamos a ninguna conclusión. Y bueno, después de esa reunión, donde discutimos, a veces decimos al final, oye, ¿y de qué se trató la sesión? Y decimos, no sé, pero ya vámonos, ya ni preguntes, porque si preguntas, otra vez vas a destapar la olla de grillos y no vamos a llegar a nada. Entonces, lo que nosotros decimos es que el saber negociar te va a ayudar a conseguir mejores resultados. Y vamos a medir lo que son mejores resultados, porque hay ocasiones en que lo único que yo quiero es que mi proceso fluya y estaré dispuesto a ceder una cantidad importante de cosas, y habrá ocasiones en que yo diga, mi mínimo aceptable es que negociemos tal cosa. Mi máximo deseado es que a mí me gustaría que se hicieran las cosas de cierta forma. Entonces, yo tengo que empezar a medir primero qué es lo que quiero ganar, qué es lo que quiero obtener de una negociación. ¿Sí? Y pues, déjenme tratarlo en 3 escenarios. Lo voy a manejar en el escenario personal, lo voy a manejar en el escenario de equipo y lo voy a manejar en el escenario de una organización. En el escenario personal, pues bueno, pues si uno tiene la infeliz ocurrencia de estar casado, pues a veces la forma de negociar es ir aceptando cosas bajo un fin común. Lo que nosotros queremos en una familia es que exista cierta armonía, y en esa cierta armonía hay algunos que dicen, si yo tengo que ceder, voy a ceder sin perder el fin de la armonía. Me voy al plano 2. Si yo estoy trabajando en un equipo y estamos haciendo un proyecto de mejora, lo que queremos es llegar a los resultados. Y habrá ocasiones en que yo tenga que trabajar más, o habrá ocasiones en que mi chamba sea nada más comprar las pizzas y al final comprar las cervezas, pero esa fue mi contribución. Pero otra vez volvimos a conseguir el objetivo o el propósito. Entonces, me debe de quedar muy, muy, muy clarito esto para cuando nosotros empezamos con este rollo y tema de la negociación. Cuando hablamos curiosamente de la negociación, lo primero que nos dicen, a ver, antes de negociar y todo esto, y si uno revisa por ahí temarios que existan en la red, nosotros podemos encontrar que hablan siempre de problemas y de conflictos, y siempre es el 100% de las veces. Tú revisas un temario de negociación y te dicen cómo negociar con personas difíciles, cómo garantizar que quites el no, cómo hacer negociaciones ante situaciones de alta presión, pero al final de cuentas sí empiezan a trabajar con esto que es problema y conflicto. Y entonces lo que yo hice fue poner este dibujito. Este dibujito, ¿para qué nos va a ayudar? De un lado está un foco y de otro lado está una bolsita de dinero. Déjenles digo cuál es. El foco y el ejemplo que voy a utilizar es pagar la luz. Por eso puse el foquito. Entonces, si yo pago la luz, pues voy a tener luz en mi casa. Aquí en la región donde yo vivo, en Querétaro, pues nos cobran la luz
cada bimestre y entonces yo tengo mi recibo de luz y listo. Y entonces voy a poner mi primer definición. Ojo, estas definiciones es el resumen o una consolidación de diferentes autores para que podamos llegar a una decisión muy, muy clarita. Y lo voy a leer. Un problema es un asunto o cuestión que se debe de solucionar o aclarar. Y me voy a detener ahí. Y voy a seguir con mi ejemplo. Se va la luz. Oye, y la primera pregunta que se hace, ¿hay que pagar la luz? Pagar la luz es un problema. ¿Cómo se resuelve? Ve y págala. Se acabó. Entonces, ¿se debe de solucionar o se debe de aclarar? Y una contradicción o un conflicto entre lo que es y lo que debe de ser. Lo que debe de ser es que siempre esté pagada la luz antes de la fecha de corte. Problema. Déjenle agrego la otra. Conflicto. Conflicto es un desacuerdo. Déjenme regreso un poquito. Conflicto va a ser un desacuerdo entre al menos dos partes interdependientes que perciben que sus objetivos son incompatibles. Sus beneficios son escasos y la otra parte les impide alcanzar sus objetivos y por lo tanto afloran intensamente las emociones. Voy a leer otra vez el caso. Oye, se fue la luz en la casa. Ah, seguramente alguien no pagó la luz. Ajá. Oye, ¿y por qué no pagaste la luz? Y entonces ahí empieza el conflicto. Me pregunta a mí mi esposa por qué no pagué la luz y le digo, ¿y por qué yo he de pagar la luz? Entonces empiezo a tener un desacuerdo entre dos personas, ella y yo, Marilena y yo, que somos interdependientes, y entonces mis objetivos van a ser incompatibles porque yo voy a decir, aquí yo soy su menso, yo soy el que va y paga todas las cosas, ella debería de pagar las más cosas, yo pago el teléfono, pago el agua, pago la luz, pago el Netflix, pago el cable, etcétera, etcétera. Y cuando empiezo a ver ese tipo de cosas, digo, mi objetivo es incompatible. Mis beneficios van a ser escasos y la otra parte me impide alcanzar el objetivo. A mí lo que me gustaría es pagar menos cosas y por lo tanto van a aflorar intensamente las emociones. Entonces, quiero yo que se quede en problema, definir, procedimiento, Martín va a pagar la luz, se acabó. No hay conflicto. Pero sí, mi mente enferma empieza a decir, no, pero es que yo, ¿por qué? No, pues mi cuate nunca paga nada. No, pues yo tengo otro amigo. No, pues en mi familia hacen tal cosa. Entonces yo empiezo a generar este principio de desacuerdo. Pero este principio de desacuerdo siempre va a tener interdependientes. Entonces vamos a poner otro ejemplo. A ver, que la tasa que dan los bancos cada vez sea un poquito menor por invertir dinero. ¿Es un problema o es un conflicto? Pues es un problema porque no hay partes interdependientes. Entonces el Banco de México dice, a ver, los CETES los vamos a manejar a 3.5%. Se acabó. No hay discusión. Si yo lo quiero hacer conflicto, entonces me voy a meter y entonces voy a decir, ah, maldito Banco de México, lo que pasa es que están haciendo X características. Sí, pero espérame, ese es problema, ese no es conflicto. Entonces, paso número 1, distinguir perfectamente el problema y el conflicto. Y entonces decimos, a ver, es que lo que sucedió es que llegó un familiar a mi casa y me empezó a pedir cosas y me dijo, invítate unos refrescos, ¿qué nos vas a dar de cenar? Es un desacuerdo entre al menos dos partes interdependientes que perciben objetivos incompatibles. Mi amigo lo que quería era cenar, platicar, y yo lo que quería era salir a comprar algunas cosas. Entonces, nos impidió alcanzar los objetivos, lo recibí mal y de malas, y a final de cuentas ninguno de los dos nos la pasamos bien. Conflicto. Oye, el salario que yo gano, ese es un problema, ese no es un conflicto. Entonces yo tengo que diseñar una forma diferente y tener una estrategia para incrementar mi salario, punto. No, pero es que mi jefe es un maldito y no me quiere subir el sueldo. No, espérate. Lo quieres convertir en conflicto. Ese es un problema, porque el perfil de tu puesto está rangueado
entre tal y tal cantidad. Hay un mínimo por el puesto que tú tienes y hay un máximo por el puesto que tú tienes. Más de eso no puedes aspirar a más de eso. Problema. Creo yo que con esto quedó más o menos claro. Entonces vamos a darle a la siguiente y vamos a meternos a lo que le llamamos la parte de la negociación. Y en esta parte de la negociación encontré un dibujito que nos da muchísima claridad. Y el dibujito dice, negociar es una cuestión de mentalidad y de emociones. Entonces déjenme ligar la diapositiva anterior donde decíamos, y lo que saltan son nuestras emociones, que es lo que está sucediendo. Y entonces le voy a poner aquí que la negociación es un esfuerzo de interacción orientado a generar beneficios, teniendo como objetivo que yo resuelva puntos de diferencia. ¿Sí? Lo voy a hacer así. No significa que yo crea en eso, pero lo voy a hacer así para reducir esa diferencia. Yo quiero ganar una ventaja. Yo quisiera salir más temprano, yo quisiera que me promovieran a algo, yo quisiera tener un nuevo contrato, entonces estoy encontrando una ventaja para una persona o un grupo. O diseñar resultados. ¿Cómo le podemos hacer para incrementar el índice de productividad en el caso de una nave de pollos? Ah, pues alguien va a decir, pues está fácil con el alimento que le des, la cantidad de CO2, la cantidad de temperatura. Y entonces cuando yo voy regulando eso, tendré que negociar con otros más, como el de mantenimiento, a que todas las veces que se desconecte un break, él lo pueda poner rápidamente para que yo no tenga una variación de temperatura, y si la temperatura está arriba de 30 y tantos grados, entonces se activen los ventiladores y listo. Entonces yo voy a negociar con él y le voy a decir, mira, podemos diseñar un resultado que es que a lo mejor nos den el bono de productividad y nos van a dar nuestro bono de productividad si y solo si cumplimos nuestro estándar. Entonces yo diseño mi resultado basado en qué? En el cumplimiento de un estándar para mejorar una situación actual, porque hoy por hoy la diferencia en productividad que tenemos, a mí me gustaría que fuera del 94% o del 90%. Entonces, definí, ¿es conflicto o es problema? Cuando es conflicto, aguas con las emociones, que son las que nos avasallan y nos hacen pedazos. Pero en esa negociación que tiene un cúmulo muy, muy grande de emociones, lo que tendré que analizar ahora es, a ver, ¿qué es lo que quiero ganar? Y tenemos muchísimas frases. ¿Quiero tener la fiesta en paz? Sí, entonces todo lo que me pidan yo voy a acceder sin que vaya en detrimento o que yo soslaye mis principios y valores. ¿Sí? Entonces, resolví mis puntos de diferencia y hay ocasiones en que yo le digo en un equipo de trabajo, a ver, tú dime qué es lo que tengo que hacer. No te voy a cuestionar lo que voy a hacer. Simplemente vas a tener dos manos más y una inteligencia que te va a ayudar con las acciones que tú me propongas. Mi negociación no fue discutir por qué lo estás resolviendo, porque esa es la estrategia. Mi negociación es yo voy a cumplir fervientemente lo que tú me pidas porque lo que yo quiero es diseñar un resultado y mejorar la situación actual. ¿Sí? Esa fue la parte de negociación. Ahora déjenme ponerle la otra palabrita que es la estrategia. Y entonces con la estrategia hacemos algo bien interesante. Mi estrategia es el arte de proyectar y dirigir las operaciones. ¿Cómo le hago para hacer? ¿O cómo le hago para cumplir? Va a ser una serie de acciones meditadas, encaminadas hacia un fin determinado. Eso es lo que va a ser a final de cuentas mi estrategia. Y entonces yo voy a decir, a ver, yo tengo, para aquellos que manejan proyectos, mi estructura detallada de trabajo, y entonces paso 1, juntar a las personas. Paso 2, definir el objetivo. Paso 3, definir el alcance. Paso 4, identificar qué recursos tengo. Paso 5, empezar a decir la cantidad de tareas que tengo que llevar a cabo. Y a la hora que voy desembrollando esas tareas o actividades, ¿qué es lo que va a suceder? Me va a quedar más claro, va a servir de explicación y entonces, si en alguno de esos renglones existe discrepancia
en la opinión que tengamos sobre el renglón, probablemente ese es sujeto de conflicto. Es que lo que tú estás pidiendo es que analicemos la información en Minitab. Yo la analizo en Python, yo la analizo en R. A ver, vamos regresando. Lo único que queremos era mejorar la situación. Analízalo en lo que tú gustes. Pero tú, ¿cuál prefieres? No es el punto de cuál prefiero. El punto a conseguir y lo que voy a negociar es mejorar y tener una simple gráfica que me ayude a tomar una decisión. Oye, es que yo soy excelero. Hazle en Excel. Entonces, ¿a qué me concentré? Todo el brote de mis emociones, yo lo que digo, lo que queremos es identificar las discrepancias. Si tú me das un método gráfico simple donde yo pueda identificar las discrepancias, estoy negociando contigo y no me estoy peleando en la forma de cómo lo vas a hacer. Es que yo lo voy a hacer en SAS, hazlo en SAS. Es que yo lo voy a hacer en SPS, hazlo en SPS. No es importante el medio para conseguir, en este caso, el resultado que es una gráfica. Y de tal manera, cuando llegamos a esta parte que es la estrategia operativa, no necesariamente cuestionaremos más cosas, porque nosotros nunca perdimos de vista cuál es el objetivo final que queremos encontrar. Ok. Ahora vamos a hablar de algo que a lo mejor les suena ahorita, que está como que medio de moda, ¿no? La escasez. La escasez, voy a poner otra definición muy simple, es la existencia limitada e insuficiente de algo, especialmente si se considera necesario. Y déjenme poner algunos ejemplitos, y aquí una de las soluciones que yo propongo es saltar a la innovación radical. A ver, si nosotros tenemos problema de agua en alguna región, ¿qué decimos? Contra un problema de agua, a lo mejor lo que podemos hacer para la parte agrícola es usar invernaderos, donde exista un sistema de riego por goteo. El sistema de riego por goteo me va a ayudar a administrar el consumo del agua. Pero ojo, lo que yo quería es que mi planta llegara a estado de desarrollo 1 en X cantidad de días. Lo que yo quería, si estoy de alguna manera cultivando un maíz que es entre julio, agosto y un cachito de septiembre, que en esas fechas a través de un riego lo tuviera. Y entonces si yo tengo un esquema de retención de agua, donde mi estrategia es negociar con el encargado, con el líder ejidatario, que me dé medio riego más, porque con ese medio riego más, lo que yo voy a tener es la cantidad suficiente para que el maíz lo pueda cosechar. Mi postura antes, mi máximo deseado es, yo debo de tener agua siempre, el 100% de las veces. Mi mínimo indispensable es el maíz con 3 riegos sale. Y si uno es medio riego, funciona. Entonces, mi posición de a lo más y de a lo menos, pues lo puedo controlar, ¿no? Y a esa región le vamos a llamar la zona de mutuo beneficio. Entonces, yo le puedo ir negociando, yo puedo ir a platicar con el ejidatario y el ejidatario me va a decir, yo tengo tanta cantidad de agua en metros cúbicos y te puedo ceder X cantidad. Y entonces, a la hora que yo empiece a hacer mi conversación de acuerdo a la estrategia, yo le voy a decir, por eso, nada más por eso estamos sembrando maíz, por el principio de escasez. Si tuviéramos un poquito más de agua, pues voy a sembrar brócoli. Pero entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Hay una relación o interdependencia entre el responsable ejidatario y yo como productor, donde en esa interdependencia nos tenemos que poner de acuerdo. Y entonces empezar a diseñar cosas, pues, interesantes, ¿no? ¿Qué tan interesante es interesante? Ahí les va. Yo que ando de metiche por muchos lugares, hace poco, que tampoco es poco, el año antepasado, le estábamos haciendo un servicio a una compañía que se dedica a producir pintura. ¿Pintura para qué? Para los coches.
Entonces, este proveedor de pintura para los coches, hay una plantita chiquita ahí en Aguascalientes de una marca de automóviles que es Nissan, que tienen el segundo lugar en el mercado, o sea, venden un montón. ¿Y qué es lo que te piden las automotrices? Déjenme hablar ahí de las automotrices. La armadora le dice, oye, todos los años, o sea, siempre, cada año, nuestra negociación es que me des un descuento a lo que yo te esté comprando. Bueno, pues podemos hacer algunos programas de optimización. Y ya que hicimos los programas de optimización, entonces saldrá mi parte enferma de mi cerebro y voy a decir, no, estos nada más me quieren presionar, ya no tengo el margen, me van a regañar, me van a decir algo. Aflorarán todas esas cosas, pero ojo, ¿qué es lo que yo pudiera hacer bajo un principio de escasez? Pues algunos han dicho, y fue parte de lo que se trabajó ahí, oye, ¿y qué pasaría si haces una capa más delgada de pintura? Entonces algunos dijeron, creemos, y es un juicio que va a afectar contra la durabilidad de la pintura en el automóvil. Claro, entonces esa conclusión fue clara, evidente, la tuvimos que demostrar y dijimos, bueno, eso no va. Pero ante este principio de escasez, ¿qué otra cosa podemos hacer? Entonces hicimos un recorrido a la planta, esta es la planta, la Nissan 1 de Aguascalientes, y cuando empezamos a hacer el recorrido, nos dimos cuenta de que los robots que están pintando las piezas, en el caso particular de las fascias, si ustedes recuerdan cómo es una fascia, la fascia a veces tiene el hueco de los faros de presentación, algunas fascias traen un hueco para la toma de aire o para los respiraderos que les llaman, y algunas otras fascias traen un hueco también para la parrilla y lo que viene al frente de lo que es el automóvil. Entonces, cuando empezamos a revisar ese proceso bajo el principio de escasez, entonces dijimos, ¿cómo lo podemos optimizar? Vimos que el robot, a la hora que teníamos la fascia tiraba o mandaba pintura a los huecos. Entonces, en vez de pintar fascias, pintábamos el aire. Entonces, a la hora que lo empezamos a platicar con el equipo, dijimos, a ver, si nosotros reprogramamos los robots y la otra, si reprogramamos los robots, podemos de alguna manera ofrecer algún descuento. Pero no vamos a llegar, ok, ¿qué otra cosa estaba en ese entonces haciendo la planta de Aguascalientes? Incrementando la producción. Entonces, si yo tengo por un lado un incremento de producción y por otro lado una reducción de lo que es el consumo de pintura, pues podemos llegar a una conclusión. ¿Cuál era el objetivo final? Mejorar la situación. ¿Qué tuvimos que hacer cuando platicamos con el equipo japonés? Le dijimos, nosotros creemos que si utilizamos no aplicar pintura en los huecos donde tenemos oportunidad, sobre todo en las fascias, puede resolverse. Y entonces apareció una frase que maneja este señor Chris Voss, que es uno de los principales negociadores en el mundo, que dice, cuando uno de los integrantes en la negociación dice, es cierto, entonces es que te entendió, que le cayó el 20 y entonces va a estar comprometido contigo. Lo que dijo este señor japonés fue, es cierto, nosotros tenemos que pintar el auto, no tenemos que pintar el viento. Pero a la hora de ese cierto, entonces ahora, después de haber dicho ese es cierto, lo convertimos a una pregunta. Y aquí hay una serie de preguntas muy poderosas que siempre van a participar en las negociaciones. ¿Y cómo le podemos hacer para no pintar el viento? Y entonces rápidamente él dijo, a ver, nosotros tenemos un contratista que es el que modifica el software y nos define la rutina o los giros y la forma en que pintan los robots. Podemos pedir una cita con él, reprogramará los robots y lo podremos resolver. Y entonces ahora convocamos a un tercer involucrado que no era parte del conflicto, pero resultado de una conversación bajo un principio de escasez.
¿Cómo ven? Bueno, ¿cómo integramos todo este rollo de lo que platicamos? A ver, un problema es algo que se puede resolver. Se ponchó la llanta. Pues cambien la llanta. ¿Cómo la vas a cambiar? A lo mejor puede ser un conflicto. Entonces es, oye, cámbiala tú, no cámbiala yo, no vamos a una junta, yo estoy muy limpio, no, yo no lo sé cambiar, ¿por qué no la cambias tú? Me toca a mí, tú eres un flojo, nunca quieres hacer nada, siempre me agarras de tu menso. Ahí está el conflicto. Entonces yo digo, lo único que tengo que hacer es cambiar la llanta. Alguien dirá, ¿cómo puedo negociar eso? Háblale al 01800 de tu seguro, vienen y cambian la llanta. O la otra, puedo negociar, yo voy a cambiar la llanta y vamos a una junta, se nos ponchó la llanta, entonces es muy probable que yo no entre a la cita. Y yo me convierto en mecánico, me convierto en un talachas, la cambio y listo. Pero encontré una forma de cómo trabajar con ese conflicto. Y mi estrategia de negociación fue, lo que va a suceder es que, ojo, tenemos un fin más allá. Ese fin más allá era asistir a una reunión y en esa reunión íbamos a resolver cosas. No hay quien vaya a la reunión, nos damos de baja, pero hay quien resuelva el problema de cambiar el neumático. Mi estrategia, ¿cómo fue? Identificamos, pusimos a la mejor en un mapita de manera gráfica, estas son las actividades que hay que hacer y con base en eso lo empezamos a resolver. ¿Sí? ¿Qué más? Ejemplo de escasez. Ejemplo de escasez en este caso, o lo cambia él o lo cambio yo. ¿Quiero superar el problema de escasez? Sí. Siguiente paso, dentro de mi estrategia, vete en un Uber, yo me quedo aquí, llegará el del seguro y listo. Cambiará la llanta y yo llego, avisa que voy un poquito demorado a la junta, pero estás yendo tú como primer emisario y podemos cumplir lo de la junta. ¿Fácil o difícil? Y entonces la pregunta es, ¿en qué puedo usar esto en mi vida cotidiana o en mi trabajo? ¿Cuántas ocasiones después de una junta que me batearon, me dijeron que no? A lo mejor mi estrategia estaba mal hecha, a lo mejor no era un conflicto y no tenía que negociar, a lo mejor simplemente era definir un problema. Pero si yo tengo una capacidad alta de poder distinguir y separar estos conceptos, problema, conflicto, negociación, estrategia y escasez, es muy probable que ahora lo vea de una manera diferente. Déjenme agregarle un principio que es la humildad ontológica. En la humildad ontológica, lo único que usamos es ser gentilmente irreverentes. Hace rato, en el caso de Nissan, dije, oye, si yo encuentro en la otra persona que él diga la frase es cierto, le dije es que estamos tirando pintura. Y entonces el gerente dijo, es cierto, y eso no nos afecta en la pintura. Cuando apareció el es cierto, agregamos este que le llamo humildad ontológica y le dije, oye, pero ¿cómo qué podemos hacer? Y otra vez le cedí el protagonismo al responsable o al que tenía la autoridad para que él se luciera y dijera, voy a hablarle con la compañía que es el programador o modificador del software y entonces van a pintar de forma diferente. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Eso es no nada ninguna. Órale, ya nos gastamos los 30 minutos. Nada más déjenle agrego una última diapositiva, por favor. Y mi última diapositiva es, todo este rollo que les estoy aventando, no me lo saqué de la manga. Estamos usando información de aquí. Ahí estás. Utilicé principios de Uri, que es este de los libros, y utilicé el amarillo y el rojo, que son principios de Chris Voss. Y entonces lo que es bien importante es que nosotros desarrollemos esa capacidad de poder articular, que fue lo que nosotros prometimos al inicio de esta conversación. Yo voy a articular una serie de información o conocimiento que yo tengo y en la plena o en la exitosa articulación de esa información o conocimiento que yo tenga, voy a llegar donde ya sé que algunos es aguanta vara, otros es propón,
otros es vislumbrar y diseñar un futuro mejor, pero que nosotros podamos vislumbrar estas 5 o 7 opciones que nosotros tenemos todas las veces que nos metemos a negociar. E insisto, para terminar esta parte, negociar es, ya te amolé. Eso no es negociar. Eso era la forma en que de alguna manera el siglo pasado se negociaban algunas cosas. Déjenme poner un último ejemplo. Este señor Chris Voss, pues ese señor, ¿de dónde salió? Pues es negociador de rehenes, donde lo más importante es la vida, pero también existen las leyes y la moral y los valores. Entonces, si una persona que tiene a alguien de rehén le dice, dame 50 cosas, un avión, unos dolaritos, que nadie me vigile y nada, entonces está en contra de los valores. Pero, ¿qué crees? Que tiene que preservar la vida de las personas que están tomadas. Con esto, pues ya eché un rollazo. No sé si tengan por ahí alguna pregunta. Paso los micrófonos a Brenda. Brenda, tú nos dices. Sí, muchas gracias, Martín. Me adelanto, te agradecemos tu muy interesante participación y muchas gracias por tu colaboración con Kaizen Institute México. Y pues esperamos, como les comenté en un principio, aquí abajito de sus pantallas aparece el icono de preguntas y respuestas. Si son tan amables de agregarlas para dar continuación aquí al webinar. Damos un espacio para que las vayan agregando y como pueden ver, tenemos aquí suficiente bibliografía para cualquier duda que tengan. A ver, un momento. Las preguntas, por favor, agregarlas en el icono de preguntas y respuestas. Te felicita Omar Paredes, siempre muy claro y objetivo. Muchas gracias. Gracias a ti, Omar, también por estar conectado con nosotros en este webinar. Bien, pues al parecer no hay preguntas. Qué muy divertidas tus pláticas. Una pregunta de Irving Castillo. Gracias, Irving. ¿Qué hacer cuando la otra persona se cierra a negociar por su postura de jefe? Eso no es negociación, esa es imposición. Por ahí dicen que organigrama mata carita. Entonces, ¿qué es lo que yo trabajaría? ¿Cómo le hago para que mi jefe diga, sí es cierto? Que era la frase que decíamos hace rato. A lo mejor no he manejado las palabras suficientes y me queda claro, puedo tener una persona que esté muy en su posición, pero a lo mejor yo no he preguntado, no he tenido otra arista de visión. Las aristas de visión muy simples son la lana, ¿sí? Los principios de las personas. Entonces, a ver, mira jefe, lo único que yo te estoy proponiendo es que ahorremos un poco más. Lo único que estoy proponiendo es que incrementemos la seguridad del proceso. Lo único que yo te estoy proponiendo es que nuestro volumen de ventas o nuestra producción se puede incrementar o mantener. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Lo único que estoy provocando es generar como el consenso de que él tenga la información y tenga contexto y entonces diga, sí puede ser. ¿Sí? Muy bien. No sé si tengamos otras preguntas por ahí. Tenemos otras preguntas de José Julián Gracia, muchas gracias. Y dice, buen día, ingeniero Martín, gracias por la información. La pregunta es, ¿con los negativos cómo se trabaja? A patadas y golpes. No es cierto. Con los negativos, ¿qué es lo que tienes que hacer? A ver, ese negativo tiene un para qué. Yo soy negativo, déjame poner un ejemplo. Yo soy negativo porque nunca me han considerado, porque yo era el más chiquito de la fila, porque nunca me pelaban. ¿Qué necesita? Sus 5 minutos de fama, échaselos. Y a lo mejor en esos 5 minutos de fama va a decir, es que yo lo que creo es esto, esto y esto. Tienes razón, eso es lo que crees. Ahora ayúdame a que se transforme. Usar la segunda pregunta que yo dije. Ok,
¿y cómo puedo conseguir eso que tú dices? O sea, tú traes la solución en la punta de la lengua. Dime cómo le hago. Entonces, ¿qué va a pasar con la otra persona? Que se va a convertir en protagonista y va a decir, no, pues a mí nunca me pelaban. No, pero ahora sí me pelaron. Y dijeron que mi día va. Entonces, no me queda otra más que comprometerme. Entonces, los negativos tienen un para qué. Buscar el para qué lo están haciendo. Ok, gracias. Siguiente pregunta de José Javier Olvera. Muchas gracias, José Javier. ¿Qué opinas de escalar los problemas? ¿En qué momento es lo ideal? Cuando yo declaro que revisé todas las aristas de visión, es cuando lo tengo que escalar. Yo, en mi opinión, que no necesariamente tiene que ser ley, a mí me gustaría que no se escalara, porque cuando lo escalo yo digo, te voy a acusar con tu papá, vas a ver con el jefe, o trabajamos al jefazo, ¿no? Mi jefe dijo tal cosa, y entonces si mi jefe dijo tal cosa, ya no negocié, ya te dije, se va a hacer así porque lo dijo. Y entonces la otra persona que lo va a ejercer va a decir, híjole, maldito, me pegó con el organigrama. Pero si yo lo convenzo, si yo trabajo sobre el principio de la escasez, voy a tener a un colaborador, que va a tener un principio de adhesión mayor conmigo. Escalar en la medida de lo posible, lo menos. Y declarar, yo lo estoy escalando porque me considero que no encontré los elementos para que esa persona generara el, sí es cierto, sí, tienes razón. Porque cuando llegamos a esa conversión del sí es cierto, sí tienes razón, ya estamos los dos en el mismo sentido. Aunque no estemos a la misma velocidad, pero ya estamos en el mismo sentido. Ok, gracias. Siguiente pregunta de Adriana García. Muchas gracias, Adriana. Dice, ¿cómo ser gentilmente irreverente cuando tratas de negociar con alguien que tiene mayor experiencia y especialización? ¿Algún tip? Ah, bien fácil. A ver, entonces, ese que tiene más experiencia, entonces yo le voy a decir, a ver, tenemos un problema aquí de que el proveedor A y el proveedor B no se han puesto de acuerdo. ¿Y tú cómo lo has hecho en otros lados? Y entonces, ¿qué le estamos diciendo? Le estamos envolviendo la negociación para que él diga, así como decían en un programa que se llamaba Magnum, contaba alguien una historia y decía, yo me acuerdo que en el año fulanito tuve un problema así y lo empecé a resolver. Y a eso yo le llamo morder el anzuelo. Si yo garantizo que en una negociación con quien estoy negociando muerde el anzuelo, es que encontró la empatía y encontró el es cierto. ¿Tú cómo le harías? Y ser gentilmente irreverente es, oye, ¿y a poco no te ha tocado un problema similar? Y a la hora que yo le hago la pregunta o cuestionamiento, ¿a poco no te ha tocado un problema similar? Es muy probable que me cuente toda una historia, muerde el anzuelo y diga, sí, sí es cierto, esto se parece a. Y a la hora que dice, esto se parece a, me está ayudando con una estrategia. Y entonces lo único que hicimos fue involucrarlo en el conflicto, y a la hora que lo involucramos en el conflicto, que en su negociación él me planteara una estrategia. Y listo. Y listo. Muy bien, siguiente pregunta es de Rubén Mariscal, muchas gracias. En el ejemplo de la pintura, cuando invitas al tercero, tendrás que también establecer la zona de mutuo acuerdo y en función a esto buscarás la solución del problema. No necesariamente, porque él puede ser nada más un proveedor y entonces lo llamamos como proveedor y le decimos, te pido nos ayudes, en este caso de la pintura, a que no pintemos el viento. O sea, no es necesario, no, o sea, no es obligatorio. Ahora, si a él lo involucras, ¿qué es lo que le estás pidiendo? A lo mejor él tiene una idea mejor y con esa idea de mejora a lo mejor puede optimizar un poquito más. Pero en primera instancia no es obligatorio. Muy bien, no hay más preguntas. Vamos a dar unos segundos por si alguien más quiere agregar preguntas aquí en el chat de preguntas y respuestas.
Como quiera, pues le pueden escribir o contactar directamente a Martín si tienen por ahí, si surgen algunas dudas después. Bien, pues al parecer no hay más preguntas. Martín, si gustas, continuamos con el cierre del webinar. Sí, claro que sí. Yo les agradezco mucho. Qué bueno ver otra vez, o al menos por letra, a Rubén, a Julián, Omar, a varios por ahí conocidos. Muchas gracias y se ve que están bien por los comentarios que hacen. Ok, entonces, bueno, pues vamos a continuar. Por aquí tenemos algunos anuncios que queremos compartirles. Si gustas pasar al siguiente slide, por favor. Los esperamos en nuestra próxima certificación Kaizen Leader Coach el próximo 15 de octubre. Para registrarse pueden consultar en nuestro LinkedIn, en Facebook, Instagram, Twitter o bien escribir a mexico@kaizen.com, como siempre lo han estado haciendo anteriormente en nuestras certificaciones. Y bueno, pues más que nada, el día de hoy nos quedan justo 8 días. Estamos a una semana exacta a nuestro Congreso Kaizen Congress México 2020 en modalidad virtual. Por favor, quiero que pongan atención en esto que están viendo en sus pantallas. Será nuestra 5ª edición y su tema es Kaizen Leadership in Action. Es completamente en vivo. Será el próximo martes 6 de octubre, comenzando a las 9 de la mañana y esperamos terminar entre 11 y 11:15 de la mañana. Lo extraordinario de este congreso virtual es que todo lo recaudado en los registros será donado equitativamente a las instituciones World Vision, AMANC y Casa de Jesús. El registro individual es únicamente de 300 pesos mexicanos o bien 14 dólares americanos en caso de que estés escuchando desde el extranjero. Y te puedes registrar por PayPal o bien enviarnos tus datos al correo que les comenté anteriormente, que es mexico@kaizen.com, en el mismo mail de los registros de las certificaciones. Con gusto podemos darle seguimiento a su participación y al final, si gustas cambiar el slide, aquí está el QR en el cual se pueden registrar por PayPal o también pueden hacerlo por LinkedIn, si se agregan ahí a LinkedIn de Kaizen México Consulting Group, también puede seguir el link y en automático se pueden registrar, hacer su pago y les llega el link a sus correos. Les voy a platicar un poco rápidamente de nuestros conferencistas. Contaremos con Gabriela García, que ella es vicepresidente senior del área de recursos humanos para PepsiCo Alimentos México. El doctor Mauricio Reynoso es director general de la Asociación Mexicana de Dirección de Recursos Humanos, por sus siglas AMEDIR. Adriana Romero, líder de transformación digital Nissan Guadalajara y top 18 de las 100 mujeres más influyentes de México por la revista Expansión 2019. Y el ingeniero Eduardo Vallado, ex vicepresidente regional de Supply Chain y Manufactura América para Bacardí y compañía. Entonces, no se pierdan este evento, compartan con ellos, aprendan con ellos y además de aprender, pues también van a apoyar a estas 3 casas de beneficencia. Y bueno, pues una vez más, muchas gracias a todos ustedes, a nuestros sponsors del Congreso que aparecen también en el slide anterior, por ser parte igual que nuestros conferencistas en este camino, líderes con causa. Y ustedes, cada uno de ustedes pueden ser parte de ello. Muchísimas gracias, Martín, por tu participación en este webinar muy rica y además muy divertida, siempre muy amena. Felicidades. Gracias, que tengan buen martes. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por ser por parte de nuestro equipo que conformamos Kaizen Institute México. Los esperamos próximamente. Si gustas pasar al siguiente slide, por favor. Muy bien, y como ustedes ven aquí en el corazón de Kaizen Institute, nos mantendremos más fuertes juntos. Ya vamos de salida de esta contingencia y nos esperamos en los próximos webinars y principalmente justo hoy, dentro de 8 días, en nuestro Kaizen Congress México 2020. Saludos a todos, gracias a los panelistas, gracias nuevamente, Martín.